Ahí se debe estar grabando, me parece, ¿no? A ver. Sí, se debe estar grabando. Bueno, básicamente tenemos una barra en el plano, ¿sí? Y esta matriz de rigidez de una barra se generó. ¿Qué son cada uno de estos términos de la matriz de rigidez de una barra en el plano? Que son de 4×4. ¿Qué son? Son la rigidez, ¿no es cierto?, de una barra en el plano. Son las acciones que producen un desplazamiento unitario. Bien, serían las acciones, las fuerzas que tengo que aplicar, ya sea en el nudo I o en el nudo J de una barra, que producen un desplazamiento unitario en I, unidireccional. En I y en J también, ¿no es cierto? Entonces, todos estos términos que ven aquí de la matriz de rigidez de una barra en el plano son las acciones que voy a aplicar en 1, en 2, en 3 y en 4, tal que produzcan un desplazamiento unitario. Entonces, esa primer columna de la matriz de rigidez de una barra en el plano son las acciones que se generan en 1, 2, 3 y 4. Fíjense que 1, 2, 3 y 4 son direcciones. 1 y 2 asociadas a I y 3 y 4 asociadas a J, que son los nudos de la barra. Y bueno, 1 es horizontal y 3 también, y 2 y 4 son verticales. Y esta sería la convención positiva X e Y, sobre la cual vamos a referir todas las acciones y todos los desplazamientos, y con esta convención positiva, ¿no es cierto?, hacia la derecha y hacia arriba para X y para Y. Entonces, ¿qué significan esos 4 coeficientes? Son las acciones en 1, 2, 3 y 4, o sea, estas 4 direcciones, para cuando en 1 se produce un desplazamiento unitario. ¿Sí? O sea que cuando el nudo I de esta barra tiene un desplazamiento igual a 1 según 1, la barra evidentemente va a sufrir una elongación, un acortamiento en este caso, y se van a generar fuerzas en 1, 2, 3 y 4. Todos estos términos son las fuerzas exteriores que tiene que tener actuando la barra en 1, 2, 3 y 4. Fíjense, el primer subíndice me dice la dirección, y el segundo debido al ¿a quién? Acá un poco está explicado. El primer subíndice es la acción, y el segundo índice debido a quién, digamos, ¿sí? Entonces acá serían las acciones en 1, 2, 3 y 4, las fuerzas, para cuando en 1 se produce un desplazamiento unitario. Esta columna son las acciones también en las mismas 4 direcciones, 1, 2, 3 y 4, debido a cuando en 2 se produce un desplazamiento unitario. ¿Sí? Estas son las acciones también en los 2 extremos y en las 2 direcciones, 1, 2, 3 y 4, debido a cuando en J, en la dirección X, que es la dirección 3, se produce un desplazamiento unitario, y por último, la cuarta columna es cuando en el nudo J, en la dirección Y,
que es la dirección 4, se produce un desplazamiento unitario y se van a generar acciones en 1, 2, 3 y 4 en forma genérica, ¿no es cierto? Para una posición cualquiera de la barra. Entonces, si yo tengo las acciones que se producen para desplazamientos unitarios de los nudos de una barra, cuando yo multiplique esa matriz de rigidez que quedó conformada por los desplazamientos que tengan los nudos realmente, voy a estar obteniendo ¿qué? Las acciones en X, en Y, en el nudo Y, y las acciones en J, en X y en Y. ¿Estamos hasta ahí? Estos desplazamientos son los desplazamientos del nudo I en X en Y, y estos son los desplazamientos del nudo J en X en Y. Esta matriz de rigidez de la barra está perfectamente determinada con todas esas planteos que hicimos, desplazamientos unitarios, y se calcularon cuáles fueron las acciones necesarias debido a ese desplazamiento unitario, y para eso hemos calculado todos estos coeficientes. ¿Qué tienen? Tienen todas esas expresiones, ¿sí? Esta es la expresión. Que dependen de quién, de K, que vale E por A sobre L, que viene de la ley de Hooke, que justamente es el esfuerzo que tengo que aplicar para producir un desplazamiento unitario en la dirección de la barra, es eso. Y estos coeficientes gamma 1 y gamma 2 tienen en cuenta que la orientación de la barra, donde alfa y beta son los ángulos que forma el eje de la barra con los ejes X e Y. Básicamente este sería el planteo. Si vemos aquí ¿están viendo ahí el pizarrón? Sí, profe. Bueno, ahí ven, ven el ángulo, la barra genérica, nudos I y nudo J, las direcciones asociadas 1 y 2 a I, 3 y 4 a J, 1 y 3 son horizontales, 2 y 4 son verticales asociadas a los nudos, y alfa es el ángulo que forma el eje de las X con el eje de la barra, digamos, o el ángulo que tengo que rotar al eje de las X para hacerlo coincidir con el eje de la barra, en definitiva. Bueno, beta es el complemento, ¿no es cierto?, de alfa. K es E por A sobre L, esto viene de Hooke, pero esta acción, ustedes saben, es según el eje de la barra, ¿no? N por L sobre E por A, ¿no es cierto? ¿Esto qué me daba? El alargamiento. ¿Sí? Sí. Recién me dijeron que la rigidez es la acción que me produce un desplazamiento unitario. Si esto es igual a 1, ¿la acción cuál es? Una fuerza que va a producir ese esfuerzo normal. ¿Y cuánto vale N? E por A sobre L. Pero guarda, esto es el esfuerzo normal. O sea, es la fuerza colineal con el eje de la barra, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué sería este término? K. ¿Y por qué están los gamma 1 y gamma 2? Y bueno, porque si los desplazamientos, si el eje de la barra está inclinado, evidentemente voy a estar relacionando ese n, simplemente lo voy a descomponer en 1, 2, 3 y 4. Y evidentemente la acción en I y la acción en J, para que la barra estén en equilibrio, ¿cómo van a ser, en definitiva?
suponiendo que tenga una compresión. Esta va a ser la acción final en I, y esta va a ser la acción final en J. Pero, referido a las coordenadas X e Y globales, nosotros vamos a averiguar A sub IX, A sub I, A sub JX y A sub JI, en definitiva. Que son las componentes de la acción en I según los ejes X e Y, en definitiva. Que son 1 y 2 para el nudo I y 3 y 4 para el nudo J. Pero vamos a estar relacionando todo en función de los ejes X e Y, ya sea las acciones en 1, 2, 3 y 4, como los desplazamientos del nudo I en X en Y y de J en X en Y. Todo va a estar en función de un sistema global de coordenadas que son los ejes X e Y para el plano, con esta convención positiva hacia la derecha y hacia arriba, y en función de esa convención vamos a referir todos los desplazamientos y todas las acciones. ¿Estamos hasta ahí? Gamma 1 y gamma 2 es simplemente la proyección, cuando proyectemos en X en Y, en definitiva. Gamma 1, fíjense que es la proyección en X, y gamma 2 es la proyección en Y, que es coseno de beta o el seno de alfa, en definitiva. Va a ser exactamente igual. Entonces, lo único que tenemos que hacer para cada barra, como ya tengo el coeficiente de la matriz de rigidez de una barra, lo único que tengo que hacer es calcularla. Entonces, la barra 1, 2 es vertical, ¿no es cierto? Tengo que elegir cuál es el nudo I, cuál es el nudo J de la barra, en definitiva. Desde dónde parto, cuál es el inicio y cuál es el fin de la barra, en definitiva. Que fíjense que aquí hay una matriz de rigidez genérica con un nudo I y un nudo J, que está subdividida en 4 submatrices, como podrán ver, fíjense. ¿Y por qué esta submatriz la vamos a llamar K y I, en definitiva? Y porque son las acciones en I debido a desplazamientos unitarios en I, porque las direcciones 1 y 2 están asociadas al nudo I, como verán. Y ¿por qué sería la submatriz JJ, digamos? Y porque son acciones en 3 y en 4, debido a desplazamientos unitarios en 3 y en 4. Y bueno, acá tengo K y J, que son los desplazamientos, las acciones en I, debido a desplazamientos de J. Fíjense que son las acciones en 1, 2, debido a desplazamientos en 3 y en 4. Y aquí son las acciones en J debido a desplazamientos unitarios de I. Por eso sería K y I, K y J, KJI y KJJ, las submatrices, digamos, de rigidez asociadas a cada nudo. Bueno, esto ustedes lo van a poder calcular perfectamente. ¿Por qué? Y porque van a conocer el E, el A, la longitud de cada barra, o sea que ese coeficiente K lo van a poder definir. Y después, ¿qué necesitan saber? Gamma 1 y gamma 2 nada más. ¿Sí? Entonces, la barra 1, 2, que está vertical, si el nudo I es el nudo 1 y el nudo 2, el nudo J es el nudo 2, el ángulo alfa sería 90 grados. ¿Sí? Bueno, calculamos gamma 1.
que me va a dar 0 aquí, y gamma 2 me da 1, y automáticamente tengo la matriz de rigidez de la barra 1, 2. Calculando todos esos términos, simplemente. Nada más que aquí la tengo numérica, es suelta numéricamente. Matriz de la rigidez de la barra 1, 2. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Qué pasa con la barra 2, 3? Que la tengo aquí horizontal. Fíjense que aquí asocié el nudo I genérico como nudo 1 y el nudo J como el nudo 2. Si me voy a la barra número 2, que es la horizontal, bueno, puedo decir que el nudo I es el 2 y el nudo J es el 3. Y la barra formaría ¿qué ángulo alfa con el eje horizontal? 0. 0. Cero. Bueno, beta será 90 grados, la proyección en X vale 1, gamma 1, coseno de alfa, y gamma 2 vale 0, y ahí tengo la matriz de rigidez de la barra 2, 3. Vamos con la matriz de rigidez de la barra 3, 4, que ahora es vertical también. Y hay que ver cómo la definimos. Si de I igual a 3 a J igual a 4, o de I igual a 4 a J igual a 3. Ahí convendría respetar la convección positiva de I positiva para arriba. Bueno, da lo mismo, o sea, fíjense que acá está definida de las dos formas. Si voy de 3 hacia 4, el I sería 3 y el J sería 4. Podría ir de 4 hacia 3, lo que pasa es que me cambia el ángulo ahí. Si voy de 3 hacia 4. De 3 hacia 4, fíjense que al ángulo alfa lo medía en sentido antihorario trigonométrico positivo. Pero ahora, ¿cómo voy a ir del eje de las X hasta la barra? Sentido horario. Sentido horario. Por eso acá está como menos 90 el ángulo alfa. Y gamma 1 me da 0 y gamma 2 me da menos 1. Pero si voy de 3 a 4, o de 4 a 3, perdón, el ángulo alfa sería 90 grados y el ángulo beta sería 0 grados. ¿Y cuál es la diferencia? Las submatrices de rigidez son exactamente, las submatrices de la matriz de rigidez de la barra son exactamente iguales. Fíjense la submatriz II con la submatriz JJ, correspondiente al nudo 3, ¿no? ¿Cómo resultan esa matriz con esta matriz? Son iguales. Iguales. ¿Sí? La 3, 4 que tengo aquí contra la 3, 4 que tengo aquí, ¿cómo son? Iguales también. Iguales. O sea, las submatrices II, JJ, acá tengo la 4, 4 que tengo aquí y la 4, 4 la tengo aquí. O sea, no, lo van a elegir ustedes cuál es el nudo I, cuál es el nudo J. Pero en función de eso tienen que definir el ángulo alfa. Es el único detalle. ¿Eh? En el caso que voy de 4 hacia 3,
hagan de cuenta que el eje X lo ponen en el nudo Y. La barra es esta. Estoy yendo de 4 hacia 3, ¿sí? Pareciera un poco más simple. Estoy yendo de 4 hacia 3 aquí. Este es el Y y este es el J. ¿Qué ángulo tengo que rotar al eje de las X? Para hacerlo coincidir con el eje de la barra cuando voy de 4 hacia 3. 90 grados, ¿no es cierto? Sí. Pero si me paro en 3 y voy hacia 4, el análisis sería distinto. Me paro en 3. Mi nudo I sería el nudo 3 y mi nudo J sería el 4. Me paro con el eje de las X donde dijimos antes, en el nudo I. ¿Qué ángulo tengo que rotar ahora el eje de las X para coincidir con el eje de la barra en dirección y en el sentido I hacia J, tal cual lo hemos definido? Es menos 90, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, gamma 1, que es el coseno de alfa, me va a dar 0, pero gamma 2, que es el seno de alfa, me va a dar menos 1 en este caso. Profe, ¿sería lo mismo poner más 270 grados? Sí, para no trabajar con... Yo diría que no trabajemos con ángulos que superen los 90 grados. Pero sí, o sea, ¿el ángulo alfa decís vos? Sí. Sí. El ángulo alfa aquí. Exactamente, es lo mismo que menos 90. ¿Está bien? Nada más que yo estoy trabajando con el menor ángulo y vos estás trabajando siguiendo siempre el sentido antihorario. Pero es equivalente. Evidentemente, si yo hago menos 90 o hago más 270, estoy llegando a la barra 3, 4, donde I es 3 y J es 4. El coseno de menos 90 o el coseno de 270 es 0. ¿Sí? Y el seno de menos 90 es menos 1. Y el seno de 270 es menos 1. Es lo mismo. ¿Sí? Yo por ahí lo que les sugiero es definan el I y el J. Hagan de cuenta que acá estoy yendo de I a J de 3 a 4, ¿no es cierto? O sea, el I es 3 y el J es 4. De acuerdo a la convención positiva, X hacia la derecha e Y hacia arriba, ese sentido de ese vector que va de I hacia J, me dice que en Y su proyección es negativa y en X es 0 en este caso, al ser vertical. Entonces tengo que proyectar directamente en X y en Y y analizar el ángulo que corresponda. A ver, por ejemplo, la barra de 2 a 4. Si yo tomo el nudo I como 2 y el nudo J como 4, sería así, ¿no es cierto? Cuando yo proyecte este vector que va de I hacia J en X, ¿qué signo me va a dar?
Positivo. Positivo. Y en Y, Negativo. negativo. Calculan este ángulo alfa y hacen el coseno de alfa. En realidad el coseno menos alfa si quieren, pero va a ser positivo. Y hacen el seno menos alfa, le va a dar negativo, porque es la proyección en X y en Y de este vector cuyo sentido va siempre de Y hacia J según los ejes X e Y. Y eso es gamma 1 y gamma 2. Gamma 1 es la proyección en X, gamma 2 es la proyección en Y, de un vector unitario cuyo sentido va siempre de Y hacia J, en definitiva. De esa forma no se van a equivocar nunca en los ángulos que tienen que colocar aquí como gamma 1 y gamma 2 y calcular los términos de la matriz de rigidez. Acá está el ángulo alfa negativo de 2 hacia 4. Fui de 2 hacia 4, por eso desde X acá dice menos 36,87, y este siempre es 90, digamos, este es el complemento. ¿Sí? Pero podría haber trabajado con en lugar de ese beta que está ahí, con el seno de ese ángulo, que me da negativo. Es lo mismo que coseno de beta. O sea, es suficiente con trabajar con un solo ángulo, porque el otro es siempre el suplemento, y en lugar de hacer coseno de beta, puedo hacer seno de alfa, en definitiva. Barra 4. ¿No? Bueno, acá fíjense, está el mismo análisis. Si voy de 2 hacia 4, fíjense, el ángulo es negativo, pero si voy de 4 hacia 2, el ángulo es positivo y del segundo cuadrante. Si voy de 4 hacia 2, ¿cuál es el ángulo alfa? Sería todo este, ¿no es cierto? Bueno, Siempre el eje XY lo dispone en donde pone el punto Y. exactamente. Digamos, una forma de representar el ángulo alfa, porque siempre es a partir del eje X, el ángulo alfa. Pero a partir del nudo Y. Claro, fíjense que cuando lo puse aquí, hicimos lo mismo. Pero el ángulo alfa me dio negativo. Aquí me dio positivo. Pero es exactamente lo mismo. Digamos. Tengan en cuenta las submatrices, cómo quedan. De 2 a 4, el nudo I siempre está aquí. Y el nudo J aquí. ¿Sí? Y de 4 a 2, fíjense dónde está el nudo I. Y el nudo J. Pero las submatrices son iguales. Lo que pasa es que cambian los ángulos, fíjense aquí. Fíjense el gamma 1 que tengo para un caso y el gamma 1 que tengo para el otro caso. ¿En qué se diferencian? ¿En el signo? En el signo nada más. ¿Sí? Son opuestos. Son opuestos. Y lo mismo pasa con el gamma 2, como verán. Y claro, porque si cambio el sentido de la fuerza, ese ángulo difiere en 180 grados, y bueno, el coseno son opuestos, y lo mismo pasa con el seno, o el coseno del complemento. ¿Sí? Bueno, barra 5, nudo 1 y 3, aquí directamente fuimos de 1 hacia 3, el alfa será positivo,
Bueno, son todos los numeritos de la matriz de rigidez. ¿Qué tenemos que hacer con la matriz de rigidez de cada barra cuando forman parte de una estructura como esta? Las tenemos que Ensamblar. ensamblar. Y evidentemente, al haber varias barras que concurren a un nudo, voy a tener que sumar la contribución de la rigidez de cada barra o de las submatrices de rigidez de cada barra a cada nudo. ¿Sí? Entonces en el nudo 1 tengo dos submatrices de rigidez correspondientes a la barra 1 y a la barra 5. Y si me voy a la barra 1, aquí tengo la submatriz correspondiente al nudo 1, y si me voy a la barra 5, tengo la otra submatriz. Por lo tanto, como las dos barras concurren al mismo nudo, tengo que sumarlas en la matriz de rigidez de la estructura. La matriz de rigidez de una barra es de 4×4. ¿Sí? 2 por el número de nudos me da 4, ¿cierto? Tiene 2 nudos cada barra, por 2 desplazamientos por cada nudo, 2 grados de libertad por cada nudo en el plano de la barra, hacen que la matriz de rigidez de una barra sea de 4×4. Cuando me voy a la estructura, también es 2 por el número de nudos de la estructura y será de 8×8 la matriz de rigidez de la estructura. Donde cada uno de los... acá están los nudos, fíjense. 1, 2, 3 y 4. Subdividido en las submatrices correspondientes. ¿Sí? Pero para cada nudo tengo una matriz de 2×2, como verán. ¿Sí? Que hacen 8×8 el tamaño de esta matriz de rigidez de la estructura. Bueno, lo único que hay que hacer aquí es ensamblar la matriz de rigidez de la estructura. Y eso significa sumar las submatrices de rigidez de cada barra en correspondencia con cada nudo. Bueno, aquí la tienen planteada un poco a la genérica, la matriz de rigidez de esa estructura. En función de las submatrices de rigidez de cada una de las barras. Y bueno, acá recién veíamos que en el nudo 1, fíjense que son la suma de dos submatrices correspondientes a la barra 1 y a la barra 5, que son las que concurren al nudo 1. ¿Sí? En el nudo 2 pasa algo parecido. Tengo 3 barras, la 1, la 4 y la 2. Y fíjense los coeficientes de rigidez de cada una de las barras correspondientes a las submatrices que se tienen que sumar. La 1, la 4 y la 2, que son las 3 barras que concurren al nudo 2. Aquí tenía 2 barras que concurren al nudo 1. Aquí tengo 3 barras que concurren al nudo 3. La 2, la 5 y la 4. La 3 y la 5, perdón. Y aquí tengo únicamente las... Esa sería ¿qué? La matriz de la diagonal principal de la matriz de rigidez de la estructura. Que como verán, cómo es respecto de los términos que quedan.
K21, K12, K31, K13. ¿Cómo son los Simétrica. KIJ y KJI? ¿Cómo son estas submatrices? Iguales, como verán. Iguales. ¿Sí? Lo mismo este KI y KJJ son iguales. Fíjense que la matriz de rigidez de una barra es simétrica respecto de esta diagonal principal. Lo mismo va a pasar con la matriz de rigidez de la estructura respecto de esa diagonal principal. Bueno, entonces tengo que sumar submatrices cuando tengo una estructura aquí. Las submatrices ya las hemos definido aquí, con los nudos I, los nudos J que hemos elegido, y en función de eso hemos calculado cada uno de los términos de la matriz de rigidez. O sea que lo único que tengo que hacer aquí, ¿qué es? Es sumar en la submatriz 1, 1, las dos barras que concurren al nudo. Fíjense que ahí están sumados los coeficientes, ¿sí? En definitiva, ese 1, 1 no es otra cosa que sumar ese coeficiente con ese coeficiente, en el orden correspondiente, ¿no? Acá tengo la suma de dos submatrices. Acá tengo la 1, 2, que es la barra de la barra 1, 2. Aquí tengo la 1, 3. Y aquí no tengo nada, porque 1 con 4 no hay ninguna vinculación, ¿sí? Fíjense que los nudos que no están vinculados con barras no tienen término. ¿Lo ven? Sí. Sí, sí. No hay nada de 1 con 4 ahí. 1, 4, 1, 4, ¿no? O 4, 1. Y esta es la matriz de rigidez de la estructura, que es del tamaño 2 por el número de nudos. Y acá tengo la suma de bueno, fíjense, acá tengo las 3 barras, la contribución de 3 barras para de las submatrices correspondientes al nudo 2, de las barras que concurren a ese nudo. Bueno, esta es la matriz de rigidez de la estructura, simétrica respecto a la diagonal principal. Lo que vamos a hacer ahora es, así como la matriz de rigidez de cada barra, si la multiplicamos por los desplazamientos de sus nudos, me dan las acciones en los extremos de la barra, en I y en J, y a su vez descompuesto en X y en Y. De la misma forma, si hacemos el producto de la matriz de rigidez de la estructura por los desplazamientos de los nudos de la estructura, voy a estar obteniendo ¿qué? Las fuerzas o acciones que están actuando en los nudos de la estructura. Evidentemente, la acción en el nudo 1 se va a corresponder ¿con qué? Con la reacción de vínculo en este caso. La acción en el nudo 2, en este caso la conozco, o tengo una fuerza. Si no tuviese nada, no tendría ninguna acción. La acción en el nudo 3 la conozco, y la acción en el nudo 4 se corresponde ¿con qué? Con las reacciones de vínculo. ¿Sí? Son las fuerzas exteriores que actúan en los nudos de la estructura. Cuando trabajo con la matriz de rigidez de la estructura, cuando trabajo con la matriz de rigidez de cada barra, estas son las acciones en los extremos de los nudos de esa barra.
el A sub IX que tengo aquí es esta fuerza. El A sub I va a ser esta fuerza. El A sub JX va a tener que ser esa fuerza. Y el A sub JI va a tener que ser esta fuerza. Donde seguramente se va a dar ¿qué en este caso? ¿Cómo debería ser el A sub IX respecto del A sub JX? Opuestos. Está bien. Y el AI sub I con el AJ sub I. También iguales de magnitud, opuestos. Exactamente, ¿no es cierto? No puede ser de otra forma. Y la composición de las acciones en I y en J me va a dar una acción colineal con el eje de la barra, en definitiva. Esto para cada barra, si trabajo con la materia de rigidez de cada barra. Voy a poder obtener, en definitiva, las acciones en los extremos. Saber si la barra está comprimida o traccionada. Pero si me voy a la materia de rigidez de la estructura, perdón, voy a estar obteniendo las acciones en los nudos, ¿sí? Como vimos recién. Aquí y aquí. Aquí vale 8 en X y no tiene valor en Y. Aquí vale 0 en X y vale 5 toneladas en Y. Y aquí serán en X y en Y en 4. Fíjense que las acciones yo las conozco en los nudos 2 y el nudo 3. Y desconozco en el nudo 1 y 4, que son los que están vinculados. Que es lo que nos pasa normalmente. Cuando vinculamos el reticulado a la Tierra, ¿qué pasa con los desplazamientos? Hay algunos que son nulos, fíjense. Y si pusimos dos apoyos fijos en 1 y en 4, evidentemente, ¿cuánto valen los desplazamientos en X y en Y de esos apoyos? 0. ¿Y qué me quedó aquí? Los desplazamientos en 2 y en 3 que desconozco. Pero a su vez, donde tengo los desplazamientos conocidos iguales a 0, ¿qué tengo aquí? Las fuerzas exteriores reactivas serían, que actúan en los nudos 1 y 4. Y en los nudos donde desconozco los desplazamientos, ¿qué conozco? Las acciones. Las acciones. Si está cargado, tendrá una fuerza. Si está descargado, será 0. Conozco las acciones. Y fíjense que en X, ahí están los 8.000 kilos, está trabajado en kilos esto. En Y no tengo nada. En 3, en X no tengo nada y en Y tengo menos 5.000. Acuérdense de que tanto las acciones como los desplazamientos y todos los términos de esta materia de rigidez que se generaron fueron para desplazamientos en X, en Y, en los nudos Y y J, según los ejes X e Y, con la convención positiva hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando obtengamos estos desplazamientos que desconozco, van a respetar esa convención. Y estas acciones que conozco las tengo que introducir con esa convención. Por eso los 8.000 están como positivos y los 5.000 como negativos, kilos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo se multiplican estas dos matrices? La matriz de rigidez de la estructura por el vector, digamos, desplazamiento. El vector desplazamiento. Que me da el vector de las acciones en los extremos.
esta fila por esta columna que me da ese término, ¿no es cierto? ¿Estamos bien ahí? Sería Sí, sí, sí. Sí, perfecto. bien. Quiere decir que aquí va a haber toda la primera y la segunda columna de la materia regida de la estructura se van a multiplicar siempre por estos dos ceros. ¿Están de acuerdo? Estas dos columnas, la 1 y la 2, se multiplican por estos dos ceros. Y la 7 y la 8 también. Entonces, ¿qué voy a poder hacer con las columnas 1 y 2 y 7 y 8 correspondientes a la materia regida de la estructura que se multiplican por 0? Eliminarlas. Eliminarlas conjuntamente ¿con quién? Con Con las filas. con las filas correspondientes. Aquí eliminé, porque se multiplican por 0, las columnas 1, 2, 7 y 8, y las filas correspondientes 1 y 2 y 7 y 8 también. Todo eso me va a permitir obtener esta matriz reducida que se llama, que multiplicada por el vector de los desplazamientos incógnitas es igual al vector de las acciones conocidas en los nudos. Y vamos a trabajar con esta matriz, que es la que quedó aquí. Esta matriz reducida, multiplicada por los desplazamientos incógnitas, igual al vector de las acciones conocidas. En definitiva, me queda un sistema de ecuaciones lineales, 4 ecuaciones con 4 incógnitas, que voy a poder resolver por cualquier método y obtener los desplazamientos. Bueno, aquí a la derecha debe estar resuelta esta matriz. Ah, acá está. Bueno, está hecho por determinantes. Este sería el determinante de los coeficientes, de las incógnitas, porque es 79.000 por D2X, menos 20.160 por D2Y, menos por D3X, más 0 por D3Y igual a ¿cuánto? 8.000. Se dan cuenta que estos son los coeficientes de las incógnitas, que son los desplazamientos. Bueno, aquí calculé el determinante de los coeficientes. Después voy eliminando cada una de las columnas de los coeficientes correspondientes a D2X, D2Y, D3X, D3Y, y obtengo los determinantes sustitutos, que creo que le llamamos así, ¿se acuerdan? Y después hacemos el cociente entre el determinante sustituto y el determinante de los coeficientes, ¿y qué obtenemos? Los desplazamientos. Bueno, eso está hecho aquí. Y está volcado en este vector de los desplazamientos, donde los desplazamientos en 1 y en 4 eran 0, por la condición de vínculo, y D2X, D2Y, D3X, D3Y, lo obtuvimos resolviendo ese sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. En este caso están dados en centímetros, y el signo que me dé responderá a la convención en X positivo hacia la derecha y en Y positivo hacia arriba. Fíjense que los desplazamientos en 2, ambos son positivos, por lo tanto tengo que interpretar cuál es el sentido en función del signo que me dio. En 3 también es positivo, pero en Y es negativo, por lo tanto tiene sentido contrario. Y ahí se terminó el problema, porque averiguar los desplazamientos en los nudos me permite resolver todo lo que querramos. Si yo me voy con los desplazamientos conocidos aquí, a la matriz de rigidez de la estructura completa, y multiplico K por D, voy a estar obteniendo ¿qué? Que no conocía
del vector de las acciones. Reacciones de vínculo. Exactamente. Si hago ahora toda la fila 1 que había eliminado por el vector desplazamiento, ¿qué voy a estar averiguando? R, la reacción en X, en 1, en definitiva. ¿Qué es la acción exterior en el nudo 1 de la estructura? Si multiplico la segunda fila de la materia rígida de la estructura por el vector de los desplazamientos, voy a estar obteniendo R1I. ¿Se dan cuenta que tengo que multiplicar las filas que eliminé por el vector de desplazamientos para obtener ¿qué? Las reacciones de vínculo, en este caso que eran incógnitas, que no conocíamos, pero las voy a poder conocer cuando calcule los desplazamientos. Bueno, con R1X, R1Y, R4X, R4Y, evidentemente tendría resuelto desde el punto de vista de las fuerzas exteriores el reticulado. ¿Qué tendría que hacer como para ver si no me equivoqué en algo? Verificar las condiciones de equilibrio. Bien, podríamos verificar el equilibrio global de las fuerzas exteriores aquí. Mínimamente, sumatoria de Fx, sumatoria de Fi, sumatoria de momentos respecto a algún punto. Como para corroborar de que no me haya equivocado en nada, ¿no es cierto? Entonces tendría resuelto las fuerzas exteriores que actúan en los nudos de la estructura, multiplicando la materia rígida de la estructura por el vector desplazamiento de los nudos de la estructura. ¿Bien? Y bueno, eso desde el punto de vista de fuerzas exteriores estaría resuelto. ¿Qué me falta averiguar? Ahí está el producto de la materia rigidez por acá al final. Si multiplico... Las barras. Exactamente. Acá están las filas eliminadas por el vector desplazamiento, me dan las reacciones. Fíjense que acá hay una operación que la... ¿Ven la fila aquí que está marcada y la columna que está marcada? Sí. Bueno, es una función del Excel que multiplica una fila por esta columna y que me da como resultado este término. Y bueno, está puesto aquí directamente. Que al darme negativo, ¿qué significa? Que va hacia la izquierda la reacción en X. Acá lo mismo, multiplicando la segunda fila por el mismo vector de los desplazamientos, ¿qué obtenemos? Menos me da. Significa que va hacia abajo. Acá volvimos a hacer lo mismo. En realidad es confirmar que aquí las acciones exteriores en los nudos que conocíamos. ¿Sí? Y aquí multiplicamos la séptima fila por el vector de los desplazamientos. Séptima fila por el vector de desplazamiento y nos da ¿qué? La reacción en X, que al ser negativa será hacia la izquierda, y aquí la reacción en Y, la última fila, por el vector de desplazamiento, me da la reacción en Y en 4, que es positiva hacia arriba. Bueno, con todas estas fuerzas exteriores, que las tengo todas aquí, fíjense, tendría que verificar el equilibrio. Nosotros normalmente le llamábamos a estas fuerzas activas, ¿no es cierto? Y a estas reactivas. Sí. Pero para el reticulado son todas acciones exteriores, fuerzas exteriores. Por eso generalizamos diciendo acciones. ¿Cuál es la diferencia para el reticulado que tenga esta fuerza de 8 toneladas en 2 o una reacción en 1 igual a tanto? Es una fuerza que está actuando en los nudos de la estructura, una fuerza. Una fuerza exterior, en definitiva.
que provenga de una reacción de vínculo, o sea, una acción, una fuerza exterior que está actuando en la estructura, una acción, para la estructura es una fuerza, en definitiva. ¿Sí? Bien, como dijeron recién, nos quedan los esfuerzos internos en las barras. ¿Y cómo los puedo resolver? Bueno, habíamos dicho que si yo multiplico la matriz de rigidez de cada barra por los desplazamientos de sus nudos, que ya los tengo, porque si tengo los desplazamientos de los nudos de la estructura, como las barras que configuran ese reticulado unen distintos nudos de la estructura, evidentemente ya conozco los desplazamientos de los nudos de cada una de las barras. Entonces lo único que tengo que hacer, me voy a ir a la matriz de rigidez de cada barra, que es lo primero que calculé, y voy a hacer el producto K por D, pero para cada barra ahora. Barra 1, fíjense. Esta matriz de rigidez ya la habíamos calculado. ¿Qué le pusimos aquí? Los desplazamientos de los nudos de la barra 1, que son los nudos 1 y 2, donde el nudo 1, evidentemente, en X, en Y, por condición de vínculo vale en 0, pero el nudo 2 tenía dos desplazamientos en X y en Y, los componentes del desplazamiento. Y ahora lo único que hago aquí, ¿qué es? Multiplicar K por D. ¿Y qué tengo aquí? A sub 1X, A sub 1Y, A sub 2X y A sub 2Y, que están volcados aquí. O sea, estos mismos términos que están aquí, están volcados aquí. Y evidentemente, al ser una barra vertical, no puedo tener acciones en X, y voy a tener únicamente acciones en Y. Como la acción en 1 va hacia abajo y la acción en 2 va hacia arriba, acuérdense que la barra iba del nudo 1 que estaba abajo y el nudo 2 que estaba arriba. Esta barra está como. Si en I va... Comprimida. no, lo que pasa es que el nudo 1 estaba aquí, ¿se acuerdan? 1i me dio negativo y 2i me dio positivo. Esa barra está traccionada. ¿Lo ven? Sí. Bueno, lo que pasa es que la barra 1-2 estaba así. El nudo 1 estaba acá abajo. Entonces, 1i me dio en realidad negativo. ¿Qué esfuerzo tiene la barra? Tracción. 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 Ujú. Estamos calculando las acciones exteriores, pero evidentemente esto es una tracción. Porque son las fuerzas exteriores que están actuando en el nudo, en los nudos de la barra 1-2 o de la barra número 1 que llamamos. Por ahí se confunden, porque se acuerdan que en estabilidad nosotros calculamos ¿qué? El esfuerzo en la barra. ¿Se acuerdan que ese se correspondía con un esfuerzo de tracción? Sí, porque es saliente de los nudos. Exactamente. Pero ¿se acuerdan que el esfuerzo en la barra es cómo reacciona la barra? Así lo aprendimos en estabilidad. Nosotros con el método de rigidez estamos calculando las acciones exteriores que actúan en los nudos, en este caso una barra biarticulada. ¿Está bien? Entonces, en este caso en particular, esta barra está traccionada, sin lugar a duda. ¿Sí? La barra 2, que está horizontal, ¿sí?
donde el nudo 2 lo tengo a la izquierda y el nudo 3 lo tengo a la derecha, donde el nudo 2 era el I, acá tiene el nudo I, el 2 y el nudo J, el 3. A2X, ¿qué me dice? ¿Cómo es? Positivo. Es así. Y A2I, evidentemente, y no puedo tener en X. En Y no tengo nada. Esta barra, ¿cómo está? Comprimida. ¿Sí? Bueno, y así con cada una de las barras puedo calcular las acciones. La barra 3 era vertical, fíjense. El nudo 3 lo tenía arriba y el nudo 4 lo tenía abajo. Fíjense que en 3i me dio negativo. ¿Cómo va a estar esta barra? Comprimida. Comprimida también. ¿Sí? Y la barra 4, que es la diagonal que va de 2 hacia 4. ¿Eh? La barra 4 era esta, fíjense. Así era. 2 lo tenía aquí arriba y 4 lo tenía aquí abajo. ¿Qué me da? En X, Comprimida. positivo, claro, porque fíjense que en X me da positivo y en Y negativo. En el nudo 2. Y fíjense, A4X y A4Y, acá ya no lo vemos, a la 4Y. Bueno, es lo que me habían dicho ustedes. Fíjense, A2X y A4X son opuestos, me habían dicho. Está bien. Lo mismo con A2I y A4I. Pero se dan cuenta que aquí ya me está diciendo que está comprimida la barra. Evidentemente, en el otro nudo, en el nudo 4, en X me va a dar negativo y en Y me va a dar positivo. Con los valores opuestos, como bien me dijeron ustedes. Esta barra está comprimida, la 4. Sí. Y bueno, y por último la 5, donde va de 1 a 5, o sea que va, 1 lo teníamos aquí abajo, aquí, y 5 allí. Fíjense cómo está la barra 5. En X me da hacia la izquierda, en Y me da hacia abajo, o sea que está traccionada la barra 5 aquí. ¿Sí? Bueno, esa sería una forma de averiguar el esfuerzo, en definitiva. Tracción o compresión, en definitiva, saber. Pero no se olviden que es la acción exterior que están calculando aquí. Siempre descompuesta en X en Y, que por supuesto por Pitágoras puedo calcular cuál es la... Ahí está aplicamos Pitágoras para saber qué. El esfuerzo en la barra de tracción y de compresión. Porque acá tengo las acciones en los extremos descompuestas en X y en Y. Bueno, y la otra forma es simplemente aplicar una formulita, es calculando previamente la elongación de la barra. La elongación de la barra es el alargamiento de la barra proyectado según el eje de la misma. Tengan en cuenta que una barra se va a desplazar normalmente porque se desplazan sus nudos. Proyectado según el eje de la barra, esos desplazamientos de los nudos, voy a tener un alargamiento o un acortamiento de la barra, que es la elongación. Que fíjense que depende de
la diferencia depende de gamma 1 y gamma 2, y de la diferencia entre los desplazamientos de los nudos en X y en Y. DJ menos DI en X va multiplicado por gamma 1, y DJ y DI en Y, la diferencia va multiplicado por gamma 2. Porque acuérdense que con gamma 1 proyectaba según el eje X, ¿sí? Por eso, a la diferencia de desplazamientos en X, cuando la multiplico por gamma 1, lo que estoy haciendo es proyectando el desplazamiento diferencial en X que tienen los nudos extremos según el eje de la barra. Y cuando hago los desplazamientos, la diferencia de desplazamientos en Y de los nudos extremos, por gamma 2, también lo estoy proyectando según el eje de la barra. Por eso la elongación es el alargamiento o el acortamiento que sufre la barra, en definitiva. Si la elongación es positiva, significa que la barra está traccionada. Entonces, aquí está calculada la elongación para cada una de las barras. Y después multiplicado por el K de la barra, que el K es E por A sobre L. Y fíjense que llegamos directamente al esfuerzo de tracción o de compresión, simplemente interpretando si la elongación es positiva, o sea, se produce un alargamiento, o si es negativa, hay un acortamiento, que por el K me da directamente el esfuerzo. Y bueno, si hay un alargamiento se corresponderá con una tracción, y si hay un acortamiento con una compresión. Sería otra forma directa de obtener los esfuerzos en las barras. Calculando previamente el desplazamiento relativo entre los nudos, ¿no? Proyectado según el eje de la barra, en definitiva. Esa es la elongación. Bueno, es muy numérico el planteo del método de rigidez, como verán. Bueno, este es un ejercicio que tienen planteado ahí en la guía, lo pueden usar de modelo, y después hay otro ejercicio que ahí los voy a compartir en el aula virtual. Que tenían la solución hecha por el método de las fuerzas. Este ejercicio estaba planteado en el método de la fuerza, que lo podríamos resolver cortando alguna barra. Tenían esos resultados. Bueno, está resuelto de la misma forma por el método de rigidez. Ahora no está trabajado con números, sino con letras. Fíjense los nudos, es exactamente lo mismo. Las barras están numeradas, 1, 2 y 3. Y bueno, aquí está para la barra B. Fíjense que acá el nudo I es el B. Voy de B hacia A, digamos, I a J. Calculamos los coeficientes de la matriz de rigidez. De C hacia A también estoy yendo desde el apoyo, el vínculo hacia el nudo libre. Pero esto lo eligen ustedes, desde cuál es el I, cuál es el J de cada barra. Y en función de esto va a estar el alfa y el beta, ¿no? Aquí está la matriz de rigidez de la estructura, que al tener 4 nudos también es de 8 por 8, como vimos recién. Nada más que aquí, como estaban todos los nudos fijos a la tierra,
excepto el nudo A que estaba libre, cargado con esa fuerza. Fíjense que aquí se anulan, me queda una matriz reducida mucho más pequeña, que por los desplazamientos incógnita me da el vector de las acciones en el nudo A, que tenía esa fuerza horizontal en X, y aquí no tengo nada. Bueno, resuelto me da esos dos desplazamientos, en X y en Y del nudo libre. Aquí está el cálculo, bueno, el cálculo de los esfuerzos utilizando la elongación. No dice cuánto vale la elongación aquí. Y el cálculo de las reacciones de vínculo utilizando la matriz regia de la estructura, multiplicando las filas eliminadas por el vector de los desplazamientos, que ahora es totalmente conocida cuando los averigüé. Bueno, yo les voy a dar algún ejercicio para que trabajen, o sea, aquí resolviendo un par de reticulados como para que vean el proceso, se van a dar cuenta de la practicidad que tiene el método y lo van a terminar de entender. Yo les diría que podrían trabajar, aquí hay un ejercicio que el ingeniero le subió, que está dentro de la clase, creo que es la clase 12. Si ustedes ven este PDF que el ingeniero le subió, aquí van a encontrar al final un reticulado parecido, fíjense. Está resuelto a mano aquí. Acá hay un pequeño error, pero ustedes lo van a poder corregir, porque si usan la planilla de cálculo, ese término es K por gamma 1 al cuadrado. ¿Sí? Podrían verificar esta solución a mano aplicando lo que vimos recién, utilizando la planillita, adaptándola. Inclusive creo que tiene el mismo tamaño, o sea que no van a tener que trabajar mucho porque es de 8 por 8. Tengo la misma cantidad de barras, nada más que cambia la geometría y los vínculos. Los vínculos también cambian. los vínculos también cambian. Aquí abajo, ahí está. Entonces ustedes aquí, fíjense que los desplazamientos, acá los desplazamientos incógnitas son los 2 que tengo en 2, los 2 que tengo en 3 y el desplazamiento en X en 4. Tengo 5 incógnitas aquí. Podrían corroborar estos resultados numéricamente usando la planillita. Acá, si bien la tienen tiene una planillita impresa, aquí está calculado ya este es el K de la estructura. Por los desplazamientos, acá tendría las acciones en los nudos de la estructura. Y aquí, estos deben ser solicitaciones en las barras, fíjense. Negativo compresión, positivo tracción, y ahí tienen los esfuerzos. Esto me gustaría que, bueno, si les interesa, prueben esta planilla y resuélvanlo con la planilla de cálculo, básicamente. Yo les voy a estar subiendo para que presenten un trabajo práctico. Vamos a ver si es el mismo que ya resuelto. Yo estaba viendo como trabajo práctico reticulado, podrían resolver esta estructura y corroborar los resultados que ya tienen, ¿sí? Resuelto por el método de la fuerza, cuando lo resolvieron, ¿se acuerdan?
Aquí vamos a tener una mayor cantidad de barras, tendrán que generar mayor cantidad de matrices de rigidez, y tienen una matriz de rigidez de ¿qué tamaño de la estructura? 10 por 10. 10 por 10. ¿Y la matriz reducida de qué tamaño va a ser? 6 por 6. 6 por 6. Porque voy a tener, de los 10 por 10 que me dijeron, voy a tener 2 desplazamientos nulos en 1 y en 5, o sea que voy a tener 4 desplazamientos, 4 términos del vector desplazamientos que es de tamaño 10. Por lo tanto voy a tener 4 columnas y las 4 filas correspondientes que voy a poder eliminar, o sea que de 10 por 10 pasó a ser a 6 por 6, que son las incógnitas que voy a tener. ¿Cuáles van a ser? Los 2 desplazamientos en 2, en 3 y en 4. Ya voy a ver qué ejercicio vamos a hacer como trabajo práctico. En principio, podrían practicar con esos 2 reticulados, este que ya lo tienen resuelto a mano, y de paso corroboran los resultados de la clase 12, creo que se llamaba, ¿sí? Método de rigidez reticulado plano. No sé si tiene clase. No, me parece que no. Sí, sí, es de la clase 2. ¿Clase 12 era? Sí, sí, la última que subió. Método de rigidez barra reticulado plano. Ese es el archivo que tiene. Método de rigidez barra reticulado. Claro, porque la clase 11 son los conceptos, ¿sí? Está bien. Entonces, yo les diría que vayan familiarizándose con el método de rigidez, básicamente, ¿sí? Traten de resolver ese ejercicio y bueno, ya vamos a ver qué práctico vamos a hacer del método de rigidez para un reticulado. Yo les voy a subir un práctico seguramente mañana, ya lo van a tener. Se los voy a avisar, así ya lo pueden ver y lo pueden ir trabajando. Y bueno, lo van a poder presentar adaptando esta planilla de cálculo, digamos. En definitiva. Bueno, Bueno, les diría que lean un poquito lo que tienen de material y no creo que tengan mayor inconveniente. Cualquier cosa, la clase que viene, se sacan las dudas que les pueden haber quedado. bueno, profe. No me han dicho nada, pero bueno. No, se entendió bien. Se Bueno. entendió bien. Cuando empecemos a hacer ejercicios van a salir las dudas. Así que Bueno, traten de practicar aunque sea con ese que hagan de cuenta que no lo tienen resuelto a este reticulado del método de rigidez que tienen hecho a mano. Se van directamente Bueno. a la... Bueno, acá tienen... ¿Dónde están las condiciones? Acá está. Se van directamente a esta situación. P2 y P3 lo tienen definido aquí, con el ángulo que corresponde. Acá tienen los datos. Bueno, acá las áreas son todas iguales, o sea, son todas las áreas iguales. El E también. Y lo pueden resolver. Bueno, ahí ya tienen, acá lo tienen inclusive numéricamente todo hecho. O sea que pueden ir corroborando los resultados, y aquí tienen la matriz de rigidez de estructura, que es la que van a tener que ensamblar ustedes, corroborando esta que está hecha a mano, ¿no? Y la reducida, acá está la reducida. Profe, ¿No? yo lo hice a ese y Sí. la barra 1.3 no me verificó. Ajá, interesante.
Sí, me dio un valor un poco distinto. Pero esa nomás. El resto de las barras sí me verifican. 1,3, muy distinto, o a lo mejor es un problema. Ah, no, pero ¿cuánto te dio la 1,3? Acá dice 0,802. 0,625 me dio. El doble de la barra. No, el doble no, pero 0,625 me dio. La 1,3. Sí, no. Lo hice por varios métodos, o sea, de varias formas, traté de ver si estaba mal lo mío y me seguía dando ese valor. Bueno, interesante. Vamos a ver cómo... Porque y la otra habría... barra que concurre al nudo, o sea, que es la barra vertical, digamos, que sería la barra 3,4. Yo La lo hice 1, analíticamente, con el gráfico, dije, la 1,3. la, sí, dije, el esfuerzo 4,3 es igual a la reacción. El Ah, esfuerzo en la porque es un barra apoyo 4,3, móvil tengo aquí. porque no apoyo móvil. Entonces Bien. hice la proyección de fuerzas verticales. Y dije 4,3 sobre el coseno del ángulo, bueno, interno ese que está ahí, que sería el beta, eh, Es el esfuerzo que podría tenés ser igual aquí. a 1,3, Exactamente. exactamente. Y Exactamente. no me verifico. Lo hice así, después calculé el esfuerzo de la barra matricialmente, o sea, la submatriz de rigidez multiplicada por los desplazamientos del nudo 1 y 3, y también me da el mismo valor, 0,625. Claro, acá sería muy simple. Bueno, las reacciones te han dado, las reacciones de vínculo. Sí, 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 las Rea- reacciones sí. Entonces hay un problema en el cálculo de estas solicitaciones que están puestas acá abajo. Digamos, vos me dijiste que partiste de la reacción en 4. De la reacción en Sí, 4 sería este valor. sí, exacto. 0,375. Porque yo lo Perfecto. hice con todos los decimales y 0,375. Bien. Claro. Entonces acá, esta formulita que está aplicada aquí, que está solicitaciones en las barras, donde es la que vimos recién también, es el K de la barra por gamma 1 por djx menos dix más gamma 2 por dji menos d sub ii, que es la misma que está expresada aquí, ¿no? Es la misma que tienen aquí, que está utilizada en esta planilla para calcular la elongación, tiene que dar exactamente lo mismo. Pero sí, una verificación muy simple es la que, o rápida, es la que has planteado. Y si no da lo mismo, hay un error aquí. Hay un error acá, Lo voy a, en esta formulita, en la 1.3. Pero verifíquenlo y la corregimos. Vemos dónde está el problema. Los desplazamientos Perfecto. hay que ver. Pero hay que empezar con la matriz de rigidez de cada barra, ver si la matriz de rigidez de estructura, que toda esta completa, coincide, si los desplazamientos están bien. Se dan cuenta que para llegar a esto, debería verificar los desplazamientos. Si los desplazamientos están bien y estas acciones están bien, el único error puede estar en el cálculo de esta elongación para una de las barras. Pero Sí, verifíquenlo y la clase que viene me dicen. Yo de todas formas también lo voy a hacer, así lo corroboramos. ¿Mm? perfecto. Me verificaron los desplazamientos y las acciones, pero no me verificaba el esfuerzo en la barra, nomás. Fue lo único que no me verificó del problema. Y el ingeniero Lanari, cuando hace el problema, cuando lo resuelve, no hizo el paso que usted enseñó recién, que era multiplicar la submatriz por los desplazamientos para calcular el esfuerzo de cada barra.
y yo lo hice recién mientras usted daba la clase y me da el mismo resultado que con esa formulita, entonces por eso pienso que puede haber un error, pero capaz que, bueno, es verificarlo de nuevo, ¿no? Dale, lo miran tranquilo y lo corroboramos. Yo voy a hacer lo mismo, ya que me dejaron la duda. A ver qué pasó aquí. Y lo podemos hacer calculando la elongación. De dos formas lo podemos hacer. Calculando la elongación y multiplicando por el K, que es lo que está expresado aquí. Solicitación en las barras. O con la matriz de rigidez de la barra 1,3, que es la que, bueno, háganlo para todas las barras, pero con la matriz de rigidez de la barra 1,3, que está calculada aquí, que debe estar bien seguramente, acá está. Si yo acá multiplico por 0 y 0, porque en 1 tengo el apoyo fijo, y en 3 los desplazamientos en X y en Y, que tengo ambos, me tiene que dar A sub 1X, A sub 1Y, que son las reacciones, A sub 3X y A sub 3Y, que compuestas me deberían dar el esfuerzo de 0,80 y pico que me da aquí. ¿Eso es lo que planteaste? Exactamente. Sí, sí, sí. Y acción en 1 queda tracción. Claro, en X va hacia la izquierda y en Y va hacia arriba. A 1. Negativo y positivo. Estas son las reacciones de vínculo, ¿no es cierto? Sí. Sí, son las reacciones de vínculo. No, nada que ver. Las reacciones de vínculo en 1 no tiene nada que ver con las acciones en 1 de la barra 1,3, ¿no es cierto? Porque estas son las acciones en el nudo 1 de la estructura. Y en el nudo 1 de la estructura hay 2 barras, entonces evidentemente esas acciones se van a descomponer en 1,2 y en 1,3 y son los que me van a generar los esfuerzos después en cada una de las barras. Por eso lo puedo analizar independientemente con cada barra, con la matriz de rigidez de cada barra. Por eso aquí está, en este archivito, hay dos alternativas para calcular el esfuerzo en las barras. Con la elongación o con el producto matricial de la matriz de rigidez de cada una de las barras por el vector de desplazamiento ya conocido. Bueno, yo le voy a estar dando el trabajo, así ya lo pueden resolver. No les voy a dar porque es demasiado largo y no quiero que pierdan tanto tiempo con tantas barras. Lo vamos a reducir un poquito. Así ya lo pueden ir trabajando y para la clase que viene probablemente ya lo tengan listo. Es muy simple, lo van a presentar adaptando esta planilla simplemente. Lo pueden hacer todo con una planilla de cálculo. Y lo único que le pueden agregar al trabajo final es una verificación de fuerzas exteriores, de equilibrio, y con eso ya sería suficiente. Porque ya cada barra después, cuando calculen las acciones en los extremos, se verifica automáticamente el equilibrio, porque las acciones son fuerzas opuestas que actúan en los nudos I y J de cada barra, ¿no es cierto? Pero sí es interesante verificar el equilibrio de fuerzas exteriores, que lo pueden hacer cuando hacen K por D, K de la estructura por los desplazamientos de los nudos de la estructura, en definitiva. Bueno, nos vemos la semana que viene y
Cualquier cosa, les voy a estar avisando por el grupo del trabajo práctico, así ya lo pueden ir resolviendo. Bueno, muy bien. ¿Mm? Perfecto. Gracias. Bueno, gracias. No, Bueno, nos vemos, chicos. Buenas nos vemos. noches. Suerte. Chao, buen fin de semana. Bien, igualmente. Nos vemos, buenas noches. gracias. Buen fin de. Igualmente, gracias. Vamos a parar esto.